María, muchas gracias. Lucas, hay noticias de las FARC, de los candidatos presidenciales, del director de la campaña del Centro Democrático, todas en el Consejo Nacional Electoral. Por eso estamos con el magistrado Alexander Vega, presidente del Consejo. Honorable magistrado, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, Julio, a todos los miembros de la mesa de trabajo y a los oyentes de la W. Quedan habilitados candidatos potenciales a la presidencia de la República, el senador Robledo, la senadora López, el vicepresidente Vargas Lleras. ¿Qué objeción había contra ellos? Pues hay que dejar claro que no es que el Consejo Electoral los hubiera habilitado, ya la misma Constitución, la ley y los antecedentes del Consejo de Estado les habilitaba para ser candidatos a la presidencia de la República. Suscitó fue una inquietud frente al caso de que se dio en el Consejo de Estado de la sentencia de la gobernadora Oneida Pinto, donde decía que los gobernadores y alcaldes en ejercicio no podían inscribirse a otro cargo de elección popular durante el periodo que fueron elegidos. Entonces hubo unas interpretaciones que querían darle que tanto los congresistas como el señor vicepresidente se le podría aplicar los mismos efectos de esa sentencia. Entonces el Consejo Electoral, una consulta que hubo de carácter general, definió que esa sentencia, o por lo menos lo que se ha dicho en la Constitución, solo se le aplicaría a los gobernadores y alcaldes, lo que quiere decir que no le cobijaría ni al señor vicepresidente ni a los congresistas. Esa fue la duda que se resolvió. Entiende uno, magistrado, que no le aplique a los congresistas porque es el poder legislativo. Sin embargo, los gobernadores y alcaldes pues son del poder ejecutivo igual que el vicepresidente. ¿Por qué razón sí le aplica a los gobernadores y alcaldes y no al vicepresidente, que hace parte del poder ejecutivo, esa sentencia del Consejo de Estado que decía que si los funcionarios renunciaban, no podían aplicar a un cargo nuevo hasta que no se terminara su periodo, a pesar de que hubieran renunciado? Por dos aspectos. El primero es que hay una norma especial para el señor vicepresidente en la Constitución en el artículo 197 y 179. Entonces hay una norma especial para el señor vicepresidente quien ocupa el cargo de vicepresidente. Y segundo, el efecto, como lo dijo la sentencia de la gobernadora Oneida Pinto, dice que es un efecto interpartes y solo le extiende única y exclusivamente a gobernadores y alcaldes. Hacer una interpretación más allá extensiva de la sentencia sería restringir el derecho político del ciudadano que ejerza la vicepresidencia. Y reitero, hay una norma especial frente al tema del vicepresidente donde le exigen única y exclusivamente renunciar un año antes al periodo de elección presidencial, es decir, la primera vuelta, que en este caso sería el último domingo de mayo del 2018. Es por eso que hay norma especial y la interpretación de la sentencia debe darse restricta frente al tema de que se aplicaba a gobernadores y alcaldes. Magistrado, ¿cuáles son los alcances jurídicos de este concepto emitido por el Consejo Nacional Electoral? Es decir, pongámosle nombre y apellido. ¿Los senadores Robledo López o el vicepresidente Germán Vargas Lleras pueden sustentar sus aspiraciones políticas sobre este concepto emitido por el Consejo Nacional Electoral? Hay que aclarar que no fue un concepto dirigido a los candidatos Robledo, al senador Robledo, a la senadora Claudia López, ni mucho menos al vicepresidente. Es una norma, es una consulta de carácter general no vinculante. Preguntan obviamente cuál es el periodo que debe renunciar una persona en cargo de una corporación pública, un concejal, un congresista, para aspirar a la presidencia o a otro cargo de elección popular. Entonces es una consulta de carácter general, no tiene nombre propio ni va dirigida a ningún ciudadano particular. En ese orden de ideas es una consulta de carácter general y no es vinculante porque es el mismo tema de que su naturaleza es una consulta. Esto obviamente se basa en la misma jurisprudencia y como cuerpo consultivo también el Consejo Electoral pues interpreta esas normas. Ya si en su momento se desea interponer una revocatoria a algún candidato que esté en curso en una inhabilidad, pues ahí sí se resolverá de fondo y de carácter particular y concreto. Pero es una consulta de carácter general basado en los antecedentes jurisprudenciales que hay. Escuchan al magistrado Alexander Vega, presidente del Consejo Nacional Electoral, en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, 6 de la mañana, 30 minutos, la frecuencia es 930 y el teléfono es gratis, 1877 W Radio 1 para el área triestatal. Alberto, ¿cómo observa usted el lío? Pues a mi juicio no daba lugar a la consulta, que por supuesto se resuelve en los términos que ya lo habíamos advertido en la W. Cuando usted me preguntó si los ministros deberían retirarse para
poder aspirar a la presidencia o al Congreso, usted me preguntaba si a los parlamentarios les tocaba también adoptar alguna conducta, y yo le manifestaba claramente que no. Y volviendo a la preocupación de Camila respecto del vicepresidente, el vicepresidente tiene un régimen especial que se ha modificado varias veces, y debe recordarse el famoso episodio en el cual en la Comisión Primera el voto del Centro Democrático ordenado por el presidente Álvaro Uribe a sus militantes era la de evitar que se tomara una decisión por parte del Congreso aprobando un artículo que sacaba del juego al vicepresidente Germán Vargas de una posible aspiración presidencial. El presidente Uribe se opuso a ese mecanismo. Pero a propósito de ese régimen especial y del vicepresidente, Alberto, quiero preguntarle al magistrado López sobre un enfrentamiento que hemos presenciado aquí en la W Radio entre el alcalde de Bucaramanga y el vicepresidente. Porque el alcalde de Bucaramanga ha manifestado lo que piensan diferentes sectores políticos, magistrado, y es que el vicepresidente, utilizando su cargo y manejando carteras de infraestructura como la de vivienda y la de transporte, está utilizando dineros públicos para hacer campaña alrededor del país, beneficiándose él con el dinero de todos los colombianos para sus aspiraciones políticas, y que esto no sería un juego limpio con los otros candidatos. En ese sentido, ¿hay algo en el Consejo Nacional Electoral que ustedes puedan hacer en caso de que se ponga una queja en ese aspecto? No, nosotros no somos competentes en esa materia. Queda claro, el Código Disciplinario ha hablado que ningún funcionario del Estado, del gobierno, puede hacer campaña política con bienes del Estado, pero queda claro que sí, en este momento no hay candidaturas, no hay campaña electoral, y el señor vicepresidente ejerce su autoridad de acuerdo a las competencias que le asignó el presidente, y es claro, magistrado, de ejercerlas, pero no. En este momento no se puede decir que pueda haber intervención en política ni en campaña. Claro, pero usted dice que en este momento no, discúlpeme la interrupción, usted dice que en este momento no hay campaña política, efectivamente, porque todavía no ha iniciado y no hay pues el permiso por parte de la ley para que así sea. Sin embargo, el país entero conoce las intenciones del vicepresidente Germán Vargas Lleras de ser candidato presidencial. De hecho, se conocen incluso desde que fue nombrado fórmula vicepresidencial por parte de Juan Manuel Santos. Entonces, el hecho de que no estemos en campaña, pero a pesar de todo que sepamos que esas son las intenciones, igual hace que no se pueda hacer nada por parte de las autoridades. Es decir, que la ley le encontramos el hueco, porque como no estamos en campaña, entonces podemos utilizar los recursos para favorecernos con votos en el futuro. Esas son interpretaciones que se dan desde el punto de vista del país político, pero desde el país jurídico, para el Consejo Electoral y para cualquier entidad como la Procuraduría en este caso, que es la que vigila el comportamiento de los servidores públicos, que no usen los bienes del Estado, pues entiende que para los órganos de control y para nosotros como Consejo Electoral, en este momento no existe campaña y por consiguiente no puede haber una intervención en política. A tal punto que lo que le obliga al señor vicepresidente, como cualquier ministro o cualquier servidor público, empleado que es autoridad civil administrativa, es renunciar un año antes de la elección, que esa es la garantía que le da a los ciudadanos y al electorado que cualquier funcionario que está ocupando un cargo y quiera hacer política, pues deba retirarse. Entonces, si el señor vicepresidente lo ve conducente de aspirar ya formalmente y su aspiración se hace real, deberá renunciar como cualquier otro ministro o como cualquier otra persona que es autoridad civil o administrativa. De lo contrario, para nosotros, hasta ahora está ejerciendo el cargo como tal y no tenemos competencia para ningún tipo de investigación. Magistrado, le cambio de tema. Ustedes como Consejo Nacional Electoral abrieron una investigación formal el pasado mes de octubre por las declaraciones del gerente de la campaña por el no, Juan Carlos Vélez, pues en las que hablaba de las estrategias que se utilizaron en esta campaña del plebiscito. Nosotros supimos pues que esta investigación le tocó por reparto al magistrado Héctor Eli Rojas, pero ¿en qué va? ¿Qué se ha hecho y cuándo podemos esperar una decisión? El magistrado comúnmente, el doctor Héctor Eli Rojas, abrió una investigación preliminar. La información que nos dio en sala es que está en el trámite, como cualquier otra investigación, contra el comité. Quedó claro que no es el mismo comité del Centro Democrático del partido, es un comité aparte, y él está adelantando las indagaciones al lugar. Creo ayer él manifestó públicamente
que ya se recepcionó en versión libre a los miembros de ese comité promotor de campaña por la opción del no, y ya será el señor ponente que dentro de su haber probatorio tenga el informe de ponencia a la sala, pero él tendrá el término. Él manifestó que en el transcurso de este semestre podría ya tener la ponencia lista, pero él está adelantando la indagación preliminar en ese sentido. Magistrado, a propósito de las prácticas que aceptó utilizar el doctor Vélez en la campaña por el plebiscito del sí y el no, ya que se viene la campaña electoral por la presidencia del 2018, pues se habla precisamente de esas estrategias que se pueden utilizar con las nuevas tecnologías, con las redes sociales, cómo se podría estar utilizando información falsa, creando falsas noticias para afectar la elección. Como estos son nuevas tecnologías, pues no existe legislación al respecto, pero sin embargo, ustedes en el Consejo Nacional Electoral podrían decir o hacer un llamado a que existe algún tipo de normatividad o de regla que prohíba en caso de que se empiece a utilizar o a contratar este tipo de agencias que utilizan esa estrategia de crear noticias falsas para perjudicar al opositor y así alterar la campaña. Claro que sí, es un tema que hemos venido estudiando ya de tiempo atrás, el tema de las redes sociales. Creo que eso es un tema ya globalizado en todos los sistemas electorales, y el Consejo Electoral de Colombia hemos revisado de que esa tendencia de la desinformación, sin que se caiga en el tema del engaño al electorado, podría entrar a revisarse desde el punto de vista de hacer las recomendaciones y sugerencias frente al tema de que no se tergiverse, en este caso, la información frente al electorado. Ya el Consejo de Estado cambió la protección no solo ahora al candidato, sino la protección al electorado. Y en ese ejercicio de proteger al electorado tendría que revisarse también hasta qué punto puede la publicidad engañosa afectar el tema del libre ejercicio del voto. Entonces el Consejo Electoral tiene posiciones frente al estudio de esas nuevas tendencias que no solo afectan al electorado o al sistema electoral en Colombia, sino que también se ha dado el debate en otras democracias del continente. Magistrado, y ayer el tribunal que usted preside pues le dio luz verde al registro de la organización política Voces de Paz, que acompaña el tránsito de la guerrilla de las FARC, pues de las armas a la política. ¿Qué implicaciones tiene esta inscripción? ¿Qué derechos, pero también qué deberes tendrá esta organización política tras su registro ante el Consejo Nacional Electoral? Bueno, quiero dar la claridad a la noticia, lo he hecho en todos los medios de comunicación. Que ayer se hizo un registro de una agrupación política que tenía la obligación o se había originado desde el punto de vista del acuerdo de La Habana, donde el gobierno y las FARC quedaron pactadas que una vez se firmara el acuerdo se crearía una agrupación política de carácter ciudadano con el objetivo de dos elementos. Uno, hacer la vocería ante el Congreso, como lo están haciendo en este momento, con voz pero sin voto, a los trámites que se van a hacer en el fast track, y otro, hacer todas las gestiones previas para ir a constituir el partido político una vez se dé la dejación de armas total por parte de las FARC. Entonces ayer lo que se dio fue el registro de esta agrupación política que estaba pactada en el acuerdo, y a partir de este momento pues tiene la instancia, derechos y deberes como cualquier otra agrupación política, pero con una condición especial, que viene del acuerdo. En este sentido, pues ellos podrán ir organizando las plataformas, estatutos, registros afiliados. Una vez entre la dejación de armas y el Congreso entre una de las leyes apruebe la personería jurídica de las FARC, ellos ya tengan esos pasos previos para ser partido político. Entonces, lo que se hizo ayer por parte del Consejo Nacional Electoral fue registrar esa agrupación política de carácter ciudadano con el objetivo de que vayan haciendo las gestiones a convertirse en partido político. Magistrado, muchas gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable. Buen día para